Eran casi las 3 de la tarde del jueves 2 de diciembre de 1993. El ministro de Defensa de Colombia, Rafael Pardo, regresaba a su oficina después de un debate en el Congreso cuando el teléfono sonó. Era el subdirector de la Policía Nacional, general Octavio Vargas Silva. «Cayó Escobar», le dijo. Pardo llamó al presidente César Gaviria y le dio la noticia. A esa misma hora en Washington, el presidente norteamericano Bill Clinton se dirigía al despacho Oval cuando recibió un mensaje de la oficina de la CIA en Bogotá. La noticia de la muerte del primer capo del cartel de Medellín ya le había dado la vuelta al mundo. El desenlace trágico e inevitable de Escobar comenzó a fraguarse en 1992 tras su fuga de la cárcel llamada Catedral. Fue aquí que el presidente colombiano César Gaviria creó un bloque especial de búsqueda con el único propósito de arrestar al zar de la cocaína, vivo o muerto. Dicho bloque había sido entrenado por fuerzas especiales de los Estados Unidos y sus agentes policiales habían sido seleccionados cuidadosamente para impedir la infiltración del narcotráfico. Un día después de su cumpleaños, Pablo Escobar Gaviria, el hombre que había puesto en jaque al gobierno de Colombia, estaba a punto de caer. Fue en el mes de noviembre de 1993 que Pablo Escobar, mediante un testaferro, adquirió una casa cerca del estadio Atanasio Girardot de Medellín. Como medida de seguridad, Pablo Escobar compraba casas en diferentes puntos de la ciudad. Las usaba como caletas y para esconderse. Escobar estaba cansado de vivir en constante huida. Tenía muchos enemigos tras sus talones, entre ellos los Pepes, narcotraficantes y paramilitares que habían sido sus aliados en el pasado. Sus mejores hombres, entre familiares, socios y sicarios, habían sido abatidos por el bloque de búsqueda, por los mismos Pepes, o se habían entregado a las autoridades para preservar sus vidas. Pero Pablo Escobar no se iba a entregar. Eran casi las 3 de la tarde del jueves 2 de diciembre de 1993. El ministro de Defensa de Colombia, Rafael Pardo, regresaba a su oficina después de un debate en el Congreso cuando el teléfono sonó. Era el subdirector de la Policía Nacional, general Octavio Vargas Silva. «Cayó Escobar», le dijo. Pardo llamó al presidente César Gaviria y le dio la noticia. A esa misma hora en Washington, el presidente norteamericano Bill Clinton se dirigía al despacho Oval cuando recibió un mensaje de la oficina de la CIA en Bogotá. La noticia de la muerte del primer capo del cartel de Medellín ya le había dado la vuelta al mundo. El desenlace trágico e inevitable de Escobar comenzó a fraguarse en 1992 tras su fuga de la cárcel llamada Catedral. Fue aquí que el presidente colombiano César Gaviria creó un bloque especial de búsqueda con el único propósito de arrestar al zar de la cocaína, vivo o muerto. Dicho bloque había sido entrenado por fuerzas especiales de los Estados Unidos y sus agentes policiales habían sido seleccionados cuidadosamente para impedir la infiltración del narcotráfico. Un día después de su cumpleaños,
Pablo Escobar Gaviria, el hombre que había puesto en jaque al gobierno de Colombia, estaba a punto de caer. Fue en el mes de noviembre de 1993 que Pablo Escobar, mediante un testaferro, adquirió una casa cerca del estadio Atanasio Girardot de Medellín. Como medida de seguridad, Pablo Escobar compraba casas en diferentes puntos de la ciudad. Las usaba como caletas y para esconderse. Escobar estaba cansado de vivir en constante huida. Tenía muchos enemigos tras sus talones, entre ellos los Pepes, narcotraficantes, y a inicios de la década de los 90, el cartel de Medellín había alcanzado su máximo potencial criminal y terrorista. Por fin, en el año 1991, durante el mandato del presidente César Gaviria, se decretó la prohibición de la extradición a nacionales colombianos en la Constitución de 1991. Con la aprobación de la nueva ley, Pablo Escobar decide entregarse a la justicia junto a sus lugartenientes a cambio de que el gobierno le permita permanecer recluido en una cárcel de su propiedad. La Catedral, un edificio con todo tipo de lujos y comodidades. Escobar permaneció en la Catedral poco más de un año y los ataques terroristas cesaron. Pero desde la prisión, el patrón reorganizaba el cartel de Medellín y se cometieron asesinatos. Fue por ello que el presidente Gaviria decidió trasladar a Escobar a una cárcel de alta seguridad. Pero era tal el poder del capo desde la Catedral que supo de la orden presidencial antes de ser ejecutada, logrando fugarse con 9 de sus lugartenientes. Para diciembre de 1993, una de las mayores preocupaciones de Pablo Escobar era su esposa María Victoria y sus hijos Juan Pablo y Manuela, quienes estaban en la mira de todos sus enemigos. Necesitaba ubicarlos en un país seguro, pero las autoridades alemanas le acababan de negar el asilo. Al regresar la familia de Escobar de Alemania, fue instalada en residencias Tequendama en Bogotá, bajo la protección de la policía. El jefe del cartel se desesperó, mientras que millones de colombianos protestaban indignados por el despliegue de tropa destinado a resguardar a la familia del capo y las comodidades que el gobierno les brindaba. Pablo Escobar estaba claro de que su familia estaba encerrada en una trampa de la que él era la presa. Escobar empezó a cometer errores. Aunque era consciente de que sus llamadas eran rastreadas por la policía, la preocupación que sentía por su familia le hacía olvidarse de su propia seguridad. El día 29 de noviembre, Pablo Escobar realizó un total de 6 llamadas a residencias Tequendama. Después de 14 meses de rastreo, la policía logra finalmente hallar la ubicación desde donde Escobar llamaba a su familia. De inmediato, el bloque de búsqueda montó un operativo con un comando de 17 hombres. A las 2:35 de la tarde, llegó el comando a la zona donde se ubicaba la casa de Escobar. Los hombres del comando se acercaron por el frente de la casa. Un guardaespaldas de Escobar salió por delante disparando para darle tiempo al patrón a huir por la parte trasera de la casa, pero al instante cayó fulminado. Mientras tanto, Escobar subió al tejado de la casa vecina. Cargaba 2 pistolas. 2 hombres del bloque lo estaban esperando arriba. Escobar disparó todas las balas menos una, pero no logró sobrevivir. 3 balas se alojaron en su cabeza y otras 4 en sus piernas y cadera. Por más increíble que pareciera, Pablo Escobar Gaviria
había sido abatido por el bloque de búsqueda en un operativo breve que contaba con el apoyo de los servicios secretos de los Estados Unidos y con la colaboración de los Pepes, quienes a su vez eran financiados por el cartel de Cali. El capo moría al tiempo que Colombia intentaba curarse de las heridas que dejó más de una década de terror. Muchos pensaron que con Escobar desaparecerían el narcotráfico y el crimen organizado en Colombia, pero la máquina implacable de negocios ilícitos continúa intacta. El número de muertes perpetradas por el cartel de Medellín en los años 80 y 90 se estimó en 15.000 de acuerdo a un estudio realizado por el gobierno de Colombia. En ese tiempo Escobar era considerado uno de los hombres más ricos del mundo. El cartel de Medellín logró infiltrarse en todas las esferas del gobierno de Colombia. La extradición se restableció en Colombia en el año 1997 a petición de los Estados Unidos. La esposa e hijos de Escobar cambiaron legalmente sus nombres y hoy viven en Argentina.